De acuerdo, tenemos acá la reacción radicalaria de alcanos. Eh, Aquí vemos un resumen de lo que es la reacción radicalaria de alcanos. Ustedes sabrán que en la anterior clase hemos terminado lo que son las propiedades, así que hoy vamos a entrar a todo lo que son las reacciones. ¿Ya? Todas las, todos los compuestos químicos tienen sus propias reacciones y eso nos sirve para saber las propiedades, para saber predecir, incluso para saber cómo podríamos sintetizar nosotros compuestos productos, ¿no? Entonces, muy importante saber el mecanismo de la reacción, saber las condiciones en las que se puede dar las distintas reacciones. Eh, entonces, para empezarnos a adentrar, para empezar a palpar, digamos, lo que son las reacciones químicas, en todos los libros se plantea primero la reacción radicalaria como punto de partida. Entonces vamos a iniciar con esta reacción como si fuera una especie de entrada. ¿Se dan cuenta? A partir de esto ya vamos a empezar a ver lo que son las reacciones. Pero en primer lugar vamos a ver esta, ¿ya? Es muy importante, como les decía, la formación en este caso de los grupos halogenados a partir de alcanos son lo que se conoce los clorofluorocarbonados. Habrán escuchado de ellos, ¿no? Son compuestos que se utilizan en los refrigeradores, se utilizan en los refrigerantes de automóviles, como les decía, ¿no? Las heladeras tienen un fluido recirculante que justamente es de uno de estos compuestos, ¿no? Se dan cuenta, tiene mucha aplicación industrial, pero también tienen un efecto muy nocivo para el medio ambiente porque destruye la capa de ozono, ¿no? En fin, entonces empezaremos a ver ya esta reacción. Fíjense que empezamos con un alcano. Ya en estos momentos voy a marcar, me van a seguir con el puntero láser, ¿ya? Acá, como podemos ver, tenemos un alcano, ¿no? Fíjense, es un alcano, todos son enlaces sencillos, ¿no? Al alcano se le adiciona un halógeno, ¿sí? Fíjense que el halógeno siempre se presenta con X, ¿sí? Esta X me dice que es un halógeno, pero siempre está en estado gaseoso. Ustedes se habrán dado cuenta que siempre va a ser cloro 2, va a ser bromo 2, otros halógenos va a ser yodo 2, flúor 2, siempre va a estar en estado gaseoso, ¿ya? Las condiciones en las que se puede dar esta reacción es o bien a altas temperaturas, que vendrían a ser 250 y 400 grados Celsius. Ven que en la flechita en la parte superior me da una de las condiciones, ¿no? O me dice, o también se puede dar con luz, simplemente con la luz solar. Ya recuerden que la luz solar tiene rayos ultravioletas también y esos son los que me van a proporcionar, estos rayos UV me van a dar la reacción, van a hacer que pueda reaccionar porque le van a dar energía. Ya, eso es lo que me representa esta reacción química, ¿no? Productos, condiciones y salen los reactivos, ¿sí? Ojo que no me dice esto la cantidad que sale, no me dice muchas cosas, ¿no? Cuánta energía desprende, o sea, incluso si es posible realmente esta reacción, esta ecuación química no me dice nada de eso, ¿no ves? Solamente es una forma de explicar lo que pasa en la reacción. ¿Se dan cuenta? Simplemente es una forma de explicar lo que sucede en el papel, ¿ya? Entonces, como vemos acá, se forma un producto, ¿sí? Se ha sustituido un hidrógeno por un halógeno, ¿ya? Y también se ha desprendido un halógeno hidruro, ¿no? Perdón, un halógeno, un hidrógeno de haluro, un haluro de hidrógeno, perdón. Como ven, hay productos y hay reactivos. Ahora, dentro de los halógenos que se pueden utilizar, vemos acá dos. Tenemos el cloro y tenemos el bromo. Entonces, solamente van a trabajar con esos dos, cloro y bromo. El yodo y el flúor no entran por las condiciones que estos tienen, ¿ya? Van a entrar el fluoro, el cloro y el bromo. El hidrógeno es muy importante, el hidrógeno que queremos sustituir.
Si es terciario, es más estable, por lo tanto es más fácil sustituir al hidrógeno terciario. Ustedes recuerden que el hidrógeno terciario es el hidrógeno que está unido a un átomo de carbono terciario. ¿Ve? Después está el secundario, el hidrógeno secundario, el hidrógeno primario y finalmente un hidrógeno de un grupo metil, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, existe una cuestión de la reactividad en función del halógeno, ¿sí? El cloro evidentemente es más reactivo que el bromo, ¿no? El cloro es más reactivo que el bromo. Y también existe en el caso de los hidrógenos, ¿no? En el caso de los alcanos, ¿no? Mientras tengamos un hidrógeno de un carbono más sustituido, también va a ser más fácil que reaccione. ¿Por qué? Porque va a tener un intermedio más estable, que sería el carbono terciario, es más estable, por eso se reacciona más rápido. Bueno, una vez que ya les he dado esa pequeña introducción, lo vamos a todo aprender más rápido con un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver este primer ejemplo. Todos vayan leyendo este enunciado, por favor. Ok, yo lo voy a leer una vez más. Representa un mecanismo, dice, indicando los pasos de iniciación, propagación y terminación para la reacción del metilciclopentano con bromo cuando se irradia con luz, ¿no? Lo primero que nos hacemos es plantearnos el problema. Aquí tenemos el metilciclopentano, al cual le vamos a añadir bromo. Como ya les había dicho, siempre va a ser bromo gaseoso, ¿no ven? Bromo molecular, como lo vemos acá. Al cual a esta mezcla se le añade luz solar o rayos UV, que es la parte que nos importa de la luz. Este es el planteamiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que me pide es que planteemos el paso de iniciación, propagación y terminación. Entonces, este tipo de reacciones radicalarias va a tener tres pasos. El primer paso es cómo se inicia la reacción. El segundo paso, cómo se propaga. Y en el tercer paso es cómo acaba la reacción. Como les digo, simplemente es una representación de lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces, vamos a plantear el primer paso de iniciación, ¿ya? Este es el primer paso. Agarramos la molécula de bromo y la luz solar lo va a convertir, lo va a romper el enlace, ¿sí? Va a haber un rompimiento. Fíjense, es como si tuviéramos acá el bromo con el enlace, ¿no ven? Entonces va a haber un rompimiento del enlace. Se va a partir y te va a generar estos dos bromos. ¿Se dan cuenta? Dos bromos con un electrón. ¿Sí? Recuerden que cada enlace tiene dos electrones. Cuando rompemos el enlace de manera heterolítica, ¿no? Heterolítica, un rompimiento heterolítico, cada electrón se va a ir a un átomo, como lo vemos ahí. Entonces va a haber dos átomos de bromo con un electrón suelto. Eso es un radical, ¿no? Bien, ese es el punto principal, llegar a formar el radical. Ese es el paso de iniciación, simplemente es eso. Vamos con el segundo paso, propagación. Este paso es muy importante, ¿ya? Antes de hacer el paso de propagación, aquí podemos ver el metilciclopentano, ¿ya? Y lo que he hecho ha sido identificar los carbonos que tenemos, ¿ya? Lo voy a poner un zoom para que podamos ver los carbonos que tenemos ahí. Fíjense, el carbono A es el que está acá, ¿no? El carbono A es terciario, ¿verdad? El carbono A es terciario. ¿Cuántos hidrógenos tiene el carbono A? Uno solo, ¿no? Tiene tres enlaces ahí con carbonos, por lo tanto le queda un enlace que sería un hidrógeno. Recuerden que cada vértice es un carbono saturado, ¿no? ¿Qué significa eso? Que cada carbono está con la máxima cantidad de hidrógenos. Entonces aquí tenemos un carbono A. Después he identificado otro carbono, que sería el carbono B. Fíjense que el carbono B son dos en realidad, ¿no? Porque son iguales, ¿no? El que está en el lado superior es idéntico al que está en el lado inferior, entonces pues, lo podemos contar como si fuera uno solo. Después tenemos el carbono C, ¿sí? El carbono C,
que también son dos idénticos. Por lo tanto, se lo puede contar a la hora de hacer la propagación como si fuera uno solo. ¿Sí? Y finalmente el carbono D, que está acá, ¿no? Es un carbono primario, ¿no ves? Es un carbono primario. ¿Cuántos hidrógenos tiene este carbono? 3. En el caso de los carbonos B y C, ¿cuántos hidrógenos tienen? 2, ¿no ven? 2 hidrógenos. Son carbonos secundarios. Una vez que hemos identificado esto, tenemos que hacer nuestro paso de propagación para cada carbono. Cada carbono va a tener su propio paso de propagación. Entonces, una vez que ya tenemos identificados nuestros carbonos, vamos a proseguir con el paso de propagación para el carbono A, ¿no? Recuerden que el carbono A tiene un hidrógeno terciario, ¿sí? El carbono A tiene un hidrógeno terciario acá, ¿se dan cuenta? Porque es un carbono terciario. Entonces, acá estoy haciendo una representación del carbono A. Fíjense, ahí está el carbono A. ¿Lo ven? Es un carbono terciario que tiene un solo hidrógeno. Por tanto, ese hidrógeno va a ser terciario. Ahora, a esta molécula le vamos a hacer reaccionar con el radical bromo que ya habíamos creado en el paso de iniciación. ¿Sí? Este bromo punto, este bromo radical, es muy reactivo, súper reactivo. ¿Sí? Por lo tanto, va a reaccionar con esta molécula, ¿no? Y va a reaccionar con el hidrógeno, específicamente. Con los hidrógenos tienden a reaccionar. Por lo tanto, el hidrógeno también se va a romper heterolíticamente, ¿sí? Y de forma que este hidrógeno se va a escapar con un electrón y te va a formar el bromuro de hidrógeno, ¿de acuerdo? Te va a formar el bromuro de hidrógeno. Por otra parte, te va a quedar el carbono, pero ya se ha llevado un electrón. Fíjense esa flecha verde. Eso significa, esa flechita verde es que se está llevando un electrón, porque está a la mitad. Fíjense cómo estoy rompiendo. A la mitad, ¿no ve? Se está llevando un electrón. ¿Ya? Entonces aquí este carbono tendría un electrón por acá. ¿Ve? ¿Sí? Ese puntito es un electrón de ese carbono. ¿De acuerdo? Una vez que ya hemos generado ese radical va a reaccionar nuevamente con una molécula de bromo. En este caso, otra vez del bromo gaseoso. ¿Sí? Del bromo inicial, como lo teníamos, ¿no? Fíjense que aquí tenemos nuestro radical que ya está formado y ese va a reaccionar nuevamente con el bromo. Otra vez el bromo se va a partir a la mitad y ya te va a formar lo que es el producto A. ¿Se dan cuenta? Esos son los dos pasos para lograr el producto A. Como se ha roto el bromo, eh, se queda de esta forma, no se queda el radical bromo. Ese es el objetivo al final, porque este radical bromo puede ir a otra molécula, atacar a otra molécula y continuar la reacción en cadena. ¿Se dan cuenta? Por eso es necesario que que este radical formado reaccione con un bromo gaseoso, con un bromo molecular, para que te forme otro radical. ¿Ya? A ver, ¿tienen alguna pregunta? Tal vez algo no está claro, chicos, pregúntenme ahorita. Ok, no hay preguntas, entonces vamos con el carbono B. Una vez que ya hemos analizado el carbono A, ahora vamos con el carbono B, ¿de acuerdo? Aquí está. Fíjense dónde está el carbono B. Está allá abajito, ¿no ve? Y lo tenemos acá, ¿no ve? Aquí está el carbono B. ¿Cuántos hidrógenos tiene ese carbono B? Tiene 2 hidrógenos, ¿no? Porque es un carbono secundario, está unido a 2 carbonos. Ya saben que tiene que tener 4 enlaces. Entonces, nuevamente, bueno, fíjense, cuando tenemos una reacción, no es que vamos a tener solamente una molécula, ¿no ve? ¿Cuántas moléculas creen que existe? Miles, ¿no ve? O sea, existen, digamos, póngase
Solamente un mol de moléculas, ¿cuántos millones tiene? ¿No ve? Entonces vamos a tener millones de moléculas en realidad. Por lo tanto, pueden darse toda una posibilidad. Puede reaccionar con A, puede reaccionar con B, puede reaccionar con C y puede reaccionar con D. ¿Se dan cuenta? Con todos puede reaccionar. Ya hemos hecho la posibilidad de reacción con A. Ahora vamos a hacer la posibilidad de la reacción en el carbono B. ¿Sí? Entonces, tenemos acá nuestro carbono B y tenemos, ya saben, el bromo radical. ¿No ve que es el bromo que hemos obtenido del paso de iniciación? Y este es el bromo reactivo. Entonces, nuevamente, va a atacar a un hidrógeno. A cualquiera de los dos da lo mismo, ¿no ve? Va a atacar a cualquiera de los dos, se va a romper el enlace y el electrón que se ha roto se va a llegar ahora al átomo de carbono. ¿No ve? Aquí está el electrón. ¿Se dan cuenta? Es otro radical que se ha formado, ¿no? Y por otra parte se ha formado el bromuro de hidrógeno, ¿no? Bueno, ahora vamos a continuar con este, ¿no ve? Este es el que se ha formado y ahora ese es el que va a reaccionar acá. ¿No ve? Va a reaccionar pero con el bromo gaseoso otra vez, ¿no ve? Entonces, nuevamente va a reaccionar con el bromo gaseoso. Como este es un radical, se va a partir este de manera heterolítica y se va a formar el producto B. ¿Sí? Se va a formar el producto B. ¿Qué nos queda acá? Está mal, ¿verdad? No nos queda esto. Nos queda el bromo radical es el que nos queda, ¿no? Ahí se me fue. Ese es el bromo que nos queda de la partida. Ese bromo es el que va a continuar la cadena de la reacción. ¿Se dan cuenta? Siempre tiene que sobrarte un radical. Listo. Una vez que ya hemos acabado el carbono B, vámonos al carbono C, ¿sí? Aquí tenemos el carbono C. Recuerden que estos dos son los carbonos C, ¿no ves? Obviamente que solo vamos a analizar uno. Nuevamente, entonces, otra posibilidad es de que el bromo radical ataque al carbono C, ¿sí? Nuevamente, se rompe el enlace y te forma este nuevo radical, ¿sí? Y este producto, ¿no? Pero este producto no nos importa, ¿no? Nos importa el radical que se ha formado. Nuevamente, ese radical es muy reactivo y va a reaccionar con el bromo gaseoso. Va a romper el enlace y se va a juntar con este carbono radical, con este bromo, ¿no? Y finalmente te va a formar el producto C, más el bromo radical, que es el que va a continuar la reacción, ¿no? Ahí ya tendríamos la posibilidad del carbono C, ¿verdad? Vamos con una siguiente posibilidad que sería la del carbono D. Recuerden que el carbono D es este de acá, el del grupo metil, ¿no ve? Ese es nuestro carbono D. Esa es otra de las posibilidades. Entonces, nuevamente, el radical va a atacar a cualquiera de los hidrógenos, ¿se dan cuenta? Cualquiera de los hidrógenos nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque este enlace, sigma, puede rotar, ¿se acuerdan? Este enlace sigma puede rotar, por lo tanto, a cualquiera que ataque nos da el mismo producto, ¿sí? Bueno, entonces ataca un hidrógeno y se forma el siguiente radical. ¿Estamos de acuerdo? Se forma el siguiente radical y obviamente este es su producto, ¿no? Ese radical es el que ahora va a reaccionar con el bromo gaseoso y te va a formar este nuevo producto, que sería nuestro producto D. Esto está mal, ¿no? El que nos quedaba era el bromo radical, ¿no? Muy bien, esas serían nuestras etapas de propagación. ¿Sí? Fíjense que en el carbono A teníamos un hidrógeno terciario. En el carbono B teníamos, ¿cuántos hidrógenos secundarios? Dos hidrógenos secundarios, ¿verdad? Ahí está clarito. Y en el carbono C también tenemos dos hidrógenos secundarios. Y en el carbono D tenemos tres hidrógenos terciarios. Aquí está mal, ¿no? Perdón, son tres hidrógenos primarios, ¿no ve? Son hidrógenos primarios. ¿Cuántos hidrógenos primarios hay? Tres, ¿sí? Hidrógenos primarios. Muy bien. Hasta acá tienen preguntas. Tal vez alguien no sepa qué es hidrógeno primario, no sé. ¿Está todo claro? Auxi, disculpe, ¿puedes repetir la parte en la que ha determinado carbono A, B, C y D, por favor? Ok.
A ver, volveremos atrás. Vamos atrás, vamos atrás. Aquí está, ¿no? Esto dices. ¿Cómo hemos tenido que hallar, ¿no? Los diferentes carbonos que había en nuestra molécula? ¿Para qué? Para identificarlos a cada uno. Entonces, lo primero que he hecho ha sido hallar el carbono terciario, que lo he nombrado carbono A. Ese sería el primero, ¿sí? Después tenía otro acá, ¿ves? El carbono B. Pero también tenía uno aquí arriba. Es lo mismo, ¿no ves? ¿Se dan cuenta? Es simétrico. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo voy a llamar B a los dos. Y luego teníamos otro por acá, el carbono C, y también teníamos por acá que era lo mismo. Entonces lo puedo representar como uno solo. Y finalmente tenía otro carbono acá, el carbono D. Ya, entonces he identificado 4 carbonos diferentes para cada uno. ¿De acuerdo? ¿Tienen otra pregunta, chicos? Aquí una pregunta. Dime. Eh, ¿Por qué tenemos que hacer la reacción dos veces? O sea, primero con el bromo, con el puntito y luego con el bromo gaseoso. Ya es una buena pregunta. A ver, vámonos al carbono A. No, no se ve muy bien. Vámonos a este. Tienes tu molécula, ¿no ves? De tu molécula entera. Esta es la molécula principal. Entonces, no puedes reaccionar una molécula con otra molécula así de la nada. Por eso es que hemos hecho nuestro paso de iniciación, que nos da un radical. Ese radical es el que reacciona, el que ayuda a la reacción. Si no hubiera el radical, no se diera esa reacción. ¿Ya? Por lo tanto, tú no puedes juntar este átomo, lo voy a ahorita traer el puntero, no puedes juntar este átomo con este otro, digamos, ¿no? De manera directa, porque no hay un punto, un radical que le esté ayudando a reaccionar. ¿Ya? Por lo tanto, como estamos haciendo el mecanismo de la reacción, tiene que reaccionar con un radical, sí o sí. Entonces obtenemos otro radical, ¿no? Y este radical recién puede reaccionar con el bromo, ¿ya? Y recién obtenemos nuestro producto. ¿Por qué Ok, reacciona con el bromo? ¿Está bien, no? Ya, muy bien. sí, sí, está bien, Alex. Gracias. Miren que si hiciéramos una sumatoria de estas dos semireacciones, obtenemos una sola reacción que ya no tiene los radicales, ¿no ve? Directamente ya está. ¿Se dan cuenta? Pero ahorita estamos haciendo los pasos, paso por paso, ¿ya? Muy bien. Además, así hay que hacerlo en el examen, ¿no ve? Paso por paso. Entonces, una vez que ya hemos hecho el paso de propagación, ya hemos obtenido nuestros productos A, B, C y D, ¿no ve? Ya hemos obtenido todos nuestros productos. El paso de terminación es cómo acaba nuestra reacción, cómo termina. Y simplemente nuestra reacción termina cuando dos radicales se junten. Está claro, ¿no ves? Si dos radicales se juntan, ya no hay un otro radical que pueda continuar la reacción. Entonces, ahí acaba esa cadena. ¿Se dan cuenta? Por eso simplemente cuando juntan dos radicales, acaba la reacción. También puede ser que esta reacción acabe con este radical y con el bromo, estos dos. Si estos dos se juntan, también puede ser un paso de terminación. Hay varias formas de acabarlo, ¿no? Pero esta es la más común, ¿ya? La terminación de la reacción. Obviamente que esto es una representación simplemente. En una reacción real, pues puede darse distintas formas de que acabe en una reacción, ¿no ve? Pueden darse n cantidades de formas. Puede ser que reaccione con la pared o que se choque el radical con la pared, que se quede incrustado y ahí acaba la reacción también, ¿no? Entonces, la terminación simplemente es una forma de acabar esta reacción. Los productos se forman en la propagación, ¿sí? En la propagación, ¿ya? Si no hay más preguntas, vamos a pasar al cálculo de las proporciones. Muy bien, entonces otra cosa que nos piden a menudo en estos ejercicios es las proporciones. ¿Cuánto te ha producido de cada subproducto? ¿Cuánto en proporción, en porcentaje? ¿No? Un aproximado. Tomen en cuenta que no hay nada exacto en realidad, ¿no? Nos enseñan que calcular cosas exactas, pero en realidad no existe nada exacto. Por lo tanto, simplemente son aproximaciones. Aquí tenemos la formulita para calcular las proporciones. Esto lo he sacado del weight.
¿Ya? El porcentaje, fíjense, lo voy a describir la fórmula. El porcentaje de X, dice, ¿no? Que X es el producto. Bueno, no, no es el producto. X es el tipo de carbono que se está manejando. Puede ser primario, secundario, terciario. Es el porcentaje de productos de primario, secundario, terciario. X puede ser cualquiera de los tres. Va a ser igual al número de hidrógenos, de hidrógenos primarios, secundarios o terciarios por la reactividad relativa, ¿sí? Por la reactividad relativa de ese tipo de ese tipo de hidrógenos primarios, secundarios o terciarios, dividido entre la sumatoria de los hidrógenos primarios, secundarios, terciarios, multiplicado por la reactividad relativa de cada hidrógeno. Parece complicado, ¿no? Pero es súper sencillo. Eso lo multiplican por el porcentaje y obtienen su porcentaje, ¿no? Entonces, para nuestro caso, vamos a tener la reactividad relativa para la bromación, ¿ya? Para la bromación, para los hidrógenos primarios, la reactividad relativa es 1. Para los hidrógenos secundarios, la reactividad relativa es 82. Y para los hidrógenos terciarios, la reactividad relativa es 1600. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál es más reactivo? Los hidrógenos terciarios. ¿Por qué? Porque son más estables. El radical que se forma es más estable, por lo tanto es más fácil que se forme. ¿Sí? Entonces estos numeritos, guárdenselos, anótenselos. ¿Sí? Ojo que esto es solamente para la bromación. Solamente para la bromación. Estos valores los he sacado del Morrison, ¿sí? Entonces, estos valores son para la bromación, ¿ya? A ver, veremos cómo se aplicaría esto a nuestro ejercicio. Ya, finalmente, fíjense, el porcentaje para el carbono terciario, ¿sí? O el porcentaje de sustitución de los hidrógenos terciarios, ¿no? Por eso está ahí el numerito 3, es igual a ¿qué? Al número de hidrógenos terciarios que tenemos por la reactividad relativa de los hidrógenos terciarios, ¿sí? Dividido entre la sumatoria de todos. Entonces vamos a describir lo que hemos hecho acá. Primero, ¿cuántos hidrógenos terciarios tenemos? A ver, vamos a volver atrás. Les había dicho, ¿cuántos hidrógenos terciarios tenemos? Uno solo, ¿no ve? ¿Cuál es el único carbono terciario que hay aquí? El carbono A. Por lo tanto, tenemos un solo hidrógeno terciario. Entonces acá, por eso está acá, ¿no? Un solo hidrógeno terciario. ¿Cuál es la reactividad relativa de los hidrógenos terciarios? Aquí está, 1600. Sí, lo notamos ahí, listo. Abajo, ¿qué tenemos abajo? ¿Cuántos hidrógenos primarios tenemos? Tenemos 3. Recuerden Pucha, voy a tener que volver. Recuerden, a ver, veremos. Recuerden fíjense, este es el carbono terciario. ¿Cuántos hidrógenos, perdón, el carbono primario, ¿no ve? ¿Cuántos hidrógenos primarios tenemos? Tenemos 3 hidrógenos primarios. Ahí lo notamos. 3 hidrógenos primarios, ¿no? ¿Cuál es la reactividad relativa de los hidrógenos primarios? Aquí está, 1, ¿sí? Ya están agarrando, ¿no ve? Más. Continuamos. Aquí dice número de hidrógenos secundarios. ¿Cuántos hidrógenos secundarios hay en nuestra fórmula? Aquí tenemos 2, aquí tenemos 2, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. En total serían 8. 8 hidrógenos secundarios. ¿Cuál es la reactividad relativa de estos hidrógenos? 82. 82. Ahí está, 82. Más, finalmente, número de hidrógenos terciarios, uno solo. Reactividad relativa, 1600. Lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje. Fíjense, aquí está. 70,83%. ¿Sí? Ese es nuestro porcentaje de los hidrógenos terciarios. Es decir, el producto A, ¿no? El producto A. ¿Ya? Entonces, sustituyendo los bromos a un hidrógeno terciario, tenemos un 70,83%. Y lo mismo vamos a hacer para todos los demás. La diferencia es que para el secundario, para los hidrógenos secundarios, como lo vemos acá, o para una sustitución en un carbono secundario, ¿no ve? Vamos a poner en el numerador
el número de hidrógenos, obviamente, del secundario por su reactividad. Entonces, simplemente varía eso, ¿no? Fíjense que el denominador es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí tenemos 3 por 1, por 8, por 82, por 1600. Aquí tenemos exactamente lo mismo y abajo también. Lo que va a cambiar es el numerador, ¿sí? Si son terciarios, vamos a necesitar el valor de los terciarios. Si son secundarios, del valor de los secundarios. De los primarios, el valor de los primarios, ¿no? Realizamos los cálculos y para los hidrógenos, una sustitución de un hidrógeno secundario o una reacción en un carbono secundario me da 29,04% y para uno primario me da 0,13%, ¿no? Fíjense aquí que es muy importante analizar esto porque me dice claramente que el carbono primario básicamente no va a reaccionar. Fíjense, me da una cantidad muy pequeña. 0,13% es despreciable. Podríamos decir que no se forma, ¿no? Solamente se estarían formando el terciario y el secundario. A ver, ¿qué nos dice acá la conclusión que he sacado? Dice, el producto mayoritario es el de los hidrógenos terciarios, ¿no? Es decir, el producto A, con un 70,83% del total. En segundo lugar, se tienen los productos de los hidrógenos secundarios, ¿no ve? Tal como hemos sacado. Pero recuerden que los hidrógenos son dos productos los que hemos sacado de los secundarios, ¿no ve? Son B y C, con el 29,0% del total. Y finalmente el producto de los hidrógenos primarios, es decir, el producto D, con un 0,13%. Se puede despreciar este último. Esta es la forma correcta de hallar los porcentajes. Algunos los hacen simplemente hidrógenos, número de hidrógenos sobre el número de hidrógenos totales, ¿no? Eso no es correcto porque cada hidrógeno es diferente en su reactividad. Están viendo acá cómo está esta reactividad. Es muy, muy diferente, ¿no ve? El primario es 1. Fíjense, el terciario es 1600. Entonces, no se puede hacer una relación simple de hidrógenos. Eso está mal, ¿ya? Esta es la forma correcta del cálculo, ¿sí? No sé si tienen preguntas acá, algo que quieran que repita, algo que no esté claro. Díganme ahorita, chicos. Fíjense que para hacer este cálculo estamos tomando dos variables. La primera, ¿cuál es? La cantidad, ¿no ve? Primero estamos tomando la cantidad de hidrógenos que tenemos. Después estamos tomando cuán reactivo es ese hidrógeno. Entonces, estamos tomando estos dos parámetros. Por un lado, la reactividad y por otro, la cantidad. ¿Ya? Por eso es bien completa esta fórmula. Ok, entonces voy a intentar explicar lo que pasó acá, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Este era, ¿no? Nuestro problema. Nos decía, tenemos el metilciclopentano con bromo, lo irradiamos con luz. ¿Y qué productos me da? Me dice, o como los pasos de iniciación y propagación y terminación. Entonces, cuando irradiamos con luz al bromo, el bromo se rompe. No voy a hacer un pequeño resumen. Cuando irradiamos con luz al bromo gaseoso, el bromo gaseoso es el que reacciona, se rompe. Luego reacciona con el ciclo, ¿no ve? Y te forma los distintos productos que habíamos visto. Ahora, obviamente que no va a reaccionar este bromo de igual forma con todos, porque no son iguales todos. Cada carbono es diferente, ¿sí? En síntesis, cada hidrógeno es diferente, ¿ya? Entonces, ¿cómo saber la cantidad real? Hay que tomar en cuenta dos parámetros. El primer parámetro, la cantidad de hidrógenos que tenemos. ¿Cuántos hidrógenos secundarios, terciarios y primarios tenemos? Después, la reactividad relativa, ¿ya? Y con esos valores podemos hallar nuestra formulita y calcular las cantidades, ¿no? Entonces, aquí hemos obtenido los terciarios, los secundarios y los primarios. Resulta que los secundarios, ¿cuántos eran los secundarios? ¿Cuántos productos había? Son dos, ¿no? Porque son el producto B y el producto C. Son dos productos diferentes en ese caso. ¿Se dan cuenta? Por eso a la hora de la conclusión he puesto aquí que los hidrógenos secundarios son B y C, los dos productos que tienen un 29% en total. Ese 29% es de B y de C. Ujú. Es de B y de C.
¿Cómo podríamos calcular entre B y C cuánto es? Fácil, ¿no? Simplemente veríamos el número de hidrógenos, porque la reactividad relativa es la misma para los dos. Entonces, simplemente una relación entre los dos. ¿Cuánto creen que sea? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Por 5 puntos? ¿Nadie? ¿Puedes repetir la pregunta, Oxy? No lo he escuchado bien. ¿Cuánto creen que sea los porcentajes de B y de C dentro del porcentaje este? 50 y 50. Eso, muy buena. ¿Tu nombre? Fernando Vía. Fernando Villa. Vía. Villa, ya listo. Te has ganado 5 puntos, Percho. 50-50, ¿no? Porque teníamos, volveremos acá. Fíjese, tenemos ¿cuántos hidrógenos? 4 hidrógenos en B, ¿no ve? Para el producto B y 4 hidrógenos para el producto C, ¿no ve? La reactividad relativa, como es carbono secundario ambos, es la misma, entonces se puede simplificar. Simplemente va a ser una relación de hidrógenos, ¿no ve? Lógicamente, si son 4-4, va a ser 50-50. Por lo tanto, podríamos deducir acá que va a ser, digamos que 15% de B y 15% de C. ¿Listo? ¿No ve? Muy bien. A ver, hasta acá. ¿Tienen otra pregunta? ¿Alguna duda que no esté claro? ¿Algo que no esté claro? Y pasamos con el segundo ejercicio. Ok, vamos entonces con el siguiente, ¿no? Ok, si no lo han entendido muy bien, ahora tienen que entender. Si este es el último que vamos a ver de la reacción radicalaria, a ver, lean todos el enunciado e intenten entender. Ok, yo lo voy a leer una vez más. ¿Cuáles serán los productos que se obtendrán de la cloración bajo radiación fotoquímica del 2,3 dimetilbutano? ¿Cuál de los productos sería el que más fácil se produciría y cuál sería el más abundante? ¿Ya? Listo, nos planteamos el problema. Aquí tenemos el 2,3 dimetilbutano, ¿sí? 2,3 dimetilbutano. Me dice que le vamos a hacer reaccionar con cloro, es decir, con cloro gaseoso, cloro en estado natural. Y lo vamos a reaccionar con radiación, ¿no? Fotoquímica o radiación UV, ¿no? Listo, entonces me pide las cantidades y los productos que se van a formar, ¿no? Primer paso, iniciación. En este caso tenemos el cloro, lo mismo, ¿no ves? Se va a partir el enlace y te va a generar dos radicales. ¿Estamos de acuerdo? Paso de iniciación, porque a partir de aquí es que se da la reacción, ¿no? Paso 2 de propagación. Antes de hacer el paso 2, identificaremos cuántos carbonos diferentes tenemos para la reacción. ¿Cuántos productos vamos a tener? Simplemente he identificado dos, ¿no? El primero sería el carbono A, ¿sí? El carbono A, que lo vemos acá, ¿sí? Un solo hidrógeno, ¿no? Carbono terciario. Igualito que este, ¿no? Son idénticos, ¿sí? Es una molécula simétrica, idénticos carbonos. Ese sería uno de los productos. El siguiente producto sería el del carbono B, ¿sí? El del carbono B. Fíjense que los cuatro son idénticos, ¿no? Los cuatro son iguales. Recuerden que este enlace puede girar, ¿no? Entonces, uno va a aparecer arriba, el otro abajo, es indistinto, pero tenemos cuatro. Entonces, hemos identificado simplemente dos productos que podríamos obtener a partir de esta molécula, ¿sí? Muy bien, vamos con la propagación entonces. ¿Sí? Aquí lo he hecho directo, ¿se dan cuenta? En el anterior ejercicio he hecho uno por uno. Aquí lo estoy haciendo en uno solo, ¿sí? Vamos primero entonces con el carbono A. Fíjense, aquí abajito está el carbono A, lo voy a poner mi puntero láser. Aquí está el carbono A.
¿sí? Entonces el cloro radical, que es el que reacciona, va a atacar este hidrógeno del carbono A, ¿sí? Se lo va a llevar y se va a partir el hidrógeno con un electrón y un electrón se lo va a quedar, ¿no? Y obtenemos este intermedio, ¿no? Una especie química que tiene poco tiempo de vida, ¿no? Ese es un intermedio, ¿ya? Y obtenemos lógicamente el ácido clorhídrico. Vamos a la otra posibilidad de ataque. Si atacara a un carbono B, entonces se lleva un hidrógeno, otra vez se parte y se forma otro radical diferente, ¿no? Ese sería el radical B, o radical que me va a conducir al producto B, ¿ya? Y lógicamente ácido clorhídrico también. Esto, ojo, que no ocurre en una sola molécula, simplemente se lo hace para que se vea, ¿no? Para que se haga más rápido la reacción. Les había dicho que existen miles de moléculas, entonces va a existir unas posibilidades de que ataque a los dos. Ya aquí lo estamos haciendo en uno solo. Una vez que obtenemos nuestros dos radicales, podríamos continuar para obtener nuestros dos productos, ¿no? Con el radical B, como lo vemos acá, fíjense el radical B que tiene aquí su electrón, va a atacar a un cloro gaseoso, ¿no? Recuerden que no puede atacar a otro cloro radical porque ahí acabaría la reacción, ¿no? Tiene que atacar a un cloro gaseoso. Recuerden que también de cloro gaseoso tenemos miles y miles de moléculas, ¿no? De ambos. Entonces, ataca el cloro gaseoso, el cloro gaseoso se rompe y te forma el producto, ¿no? Aquí está. Ese va a ser nuestro producto B, ¿sí? Nuestro producto B. Y también tenemos ahí al cloro radical, ¿no? Este cloro radical, les había dicho que va a continuar la reacción, ¿no? Por eso una reacción en cadena. Este va a volver a la reacción y va a atacar a otra molécula y así sucesivamente. La otra posibilidad era de que ataque al carbono A. Recuerden que ya hemos formado el radical, ¿no? Nuevamente ataca, se rompe el enlace y llegamos a formar el producto A, como lo vemos acá. ¿Sí? Se llegan a formar entonces estos dos productos simplemente. Y bueno, finalmente el paso de terminación, ¿no? La terminación, ya saben, entre dos radicales y acaba la reacción. ¿Sí? Imagínense que estos dos radicales formados se junten. Ahí murió la reacción, ¿no? Ya no hay otro radical que vaya a reaccionar. ¿Se dan cuenta? Bueno, hasta acá tienen preguntas. Bien, entonces continuamos. Ahora, para hallar las proporciones, tenemos que saber la reactividad relativa para la cloración. Recuerdan que solamente vamos a trabajar con bromación y cloración. Entonces, para la cloración es diferente. Fíjense los valores que tiene. ¿Sí? La reactividad relativa para un carbono primario es 1. ¿Sí? O para un hidrógeno primario es 1. La reactividad relativa para un hidrógeno secundario o un hidrógeno de un carbono secundario, ¿no?, es 3.8. Y de un hidrógeno terciario es 5. ¿No? Entonces ahí tenemos las distintas reactividades para cada uno. Recuerden que del bromo era 1, 82 y 1600. Entonces del bromo es mucho más reactivo con el tercero, ¿no ve? Por eso se dice que el bromo es selectivo. ¿Ya? Siempre recuerden eso. El bromo es selectivo porque está centrado en formar el terciario, si se han dado cuenta. 1600 es su reactividad. Mientras que el cloro no es tan selectivo. Por tanto, puedes tener ciertas mezclas, ¿no? En cambio, en el bromo siempre va a ser superior el terciario, ¿ya? A ver, haremos el cálculo de cada uno de estos. Para empezar, vamos a hacer con el carbono terciario, ¿no ve? Aquí está. Los productos de una sustitución de un hidrógeno terciario o de un carbono terciario. Ya saben que en este caso aplica la misma fórmula, ¿no? Solo que, ¿qué es lo que pasa? Vamos a identificar los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos terciarios tenemos? Hidrógenos terciarios tenemos 2, ¿no ve? 2 hidrógenos terciarios aquí, de los 2 carbonos A. ¿Cuántos hidrógenos primarios tenemos? Tenemos 3, 6, 9, 12.
en total, ¿sí? 12 hidrógenos primarios, ¿no ve? ¿Y cuántos hidrógenos secundarios? 0, ¿no ve? Por lo tanto, ese término, chao, el término de los hidrógenos secundarios no está acá, ¿no ve? 0, lógicamente. Entonces, simplemente si vamos a analizar los del carbono terciario, vamos a decir cuántos hidrógenos de carbono terciario hay. Tenemos 2. ¿Cuál es la reactividad relativa de los, eh, de los terciarios? Aquí está, ¿no ve? ¿Cuánto es la reactividad relativa? 5. 5, aquí está. Abajo, ¿cuántos hidrógenos primarios tenemos? 12. Su reactividad relativa, 1. Más, ¿cuántos hidrógenos terciarios? 2. Reactividad relativa, 5. Ahí se queda, ¿no ve? No hay hidrógenos secundarios, como les decía. Lo multiplicamos por el 100% y obtenemos nuestro porcentaje. 45,45% ya es la proporción que se forma de productos de hidrógeno terciario, ¿no? Hidrógeno terciario. Muy bien. Ahora, los hidrógenos el porcentaje de productos de hidrógeno primario. Lo mismo, ¿no? Fíjense que el denominador se copia, el denominador es lo mismo, lo que cambia es el numerador. Lógicamente que el otro término ya va a ir arriba, ¿no ve? Entonces simplemente ya tenemos esto. ¿Sí? Fíjense nuestra formulita, ¿no? Uno está arriba, en el otro caso el otro está arriba, ¿no? Calculamos el porcentaje entonces que ya tenemos y es 54,55%. ¿Ya? Esas serían las proporciones. Eso quiere decir que el producto A, que el halógeno va a atacar al carbono A y te va a formar el producto A. ¿Cuánto era el porcentaje? Creo que era 45%. ¿No ves? Se va a formar el producto A. Y el producto B se va a formar en un 55%. ¿Sí? ¿Ya? Entonces es nuestra forma, ¿no? Las proporciones que hemos obtenido. ¿Qué nos dice la conclusión? Esto es muy importante para entender. A ver, voy a leerlo, ¿ya? El producto mayoritario es el de los hidrógenos primarios, como lo vemos aquí, ¿no? Con un 55% del total. ¿Qué producto es? Obviamente que es el producto B, ¿no ve? El producto B. También se tiene el producto de los hidrógenos terciarios, que ese sería el producto A, con el 45%, ¿no? Ahora, en la pregunta me decía, ¿cuál es el más fácil de obtener y cuál es el más abundante? Esas dos preguntas me hacía. El más fácil de obtener es el más reactivo, ¿no? ¿Cuál es el más reactivo? ¿Primario, secundario o terciario? Obviamente que el terciario. Entonces, el terciario es el más fácil se va a obtener, es el que se va a obtener con mayor rapidez, ¿sí? El terciario. Ya por eso aquí dice en la conclusión, el que más fácil se obtendría es el producto A, ¿no ve? Del carbono terciario, por la mayor estabilidad del radical intermedio, que es un carbono terciario, y la mayor reactividad de los hidrógenos terciarios en relación con los hidrógenos primarios. Sin embargo, el más abundante será el producto B. ¿Mm? Esto debido a la cantidad de hidrógenos que se tienen, que finalmente fue determinante a pesar de la reactividad baja de los hidrógenos primarios. ¿Qué quiere decir esto? A ver, lo voy a explicar de otra forma. El más fácil de obtener es el producto A. ¿Por qué? Porque los carbonos que se tienen ahí, ¿no ves? Los radicales son terciarios, por lo tanto son muy estables, son muy reactivos, ¿no? Digo, son fáciles de formarse, ¿no? Los carbonos. Por lo tanto, el producto A se va a formar mucho más rápido, ¿ya? Por la estabilidad que tienen los intermedios. Pero el producto B es el más abundante. Fíjense, tenemos muchos hidrógenos donde puede atacar. Por lo tanto, es el que se va a formar en mayor cantidad. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, fíjense, volvemos a hablar de los dos factores, reactividad y número de hidrógenos, ¿no? Aquí se ve clarito esa relación, ¿ya? No sé, ¿tienen preguntas?
A ver, hasta que hemos terminado las reacciones radicalarias, chicos. Espero que esté claro. Y bueno, vamos entonces con el siguiente tema. Si no hay preguntas. No, si todo está claro. Muy bien, gracias. Entonces vamos con digamos que último tema. Esta última parte. Reacciones de obtención de alcanos. ¿Sí? Hay diferentes, ¿no? Diferentes reacciones para lograr los alcanos. Y aquí vamos a ver unas cuantas. Las más importantes, ¿no? Bueno, las que entran en el examen, digamos. ¿Ya? Son unas poquitas y son súper sencillas. Lo vamos a ver ahorita. La primera reacción que vamos a ver es la reacción de Wurtz. Como lo vemos ahí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, para la reacción de Wurtz se pueda dar, tenemos que partir de un haloalcano, ¿no? Fíjense, ¿cómo obtendrían haloalcanos? Acabamos de ver, ¿no? Un alcano con bromo, con luz, obtenemos nuestros haloalcanos. Bueno, en la reacción de Wurtz se utiliza los haloalcanos. Aquí lo vemos, ¿no? X ya saben que puede ser flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces, a ese haloalcano lo vamos a juntar con sodio, ¿sí? Con sodio. ¿Y qué va a pasar? Se va a sustituir el halógeno por el sodio y te va a formar este compuesto organometálico, ¿no? Y por otra parte te va a formar la sal, ¿no? Una carga positiva con una carga negativa se van a juntar y tienes la sal ahí. Pero eso es lo que me importa es este compuesto, ¿ya? Una vez que ya tengamos este compuesto, que lo vemos aquí abajo, va a volver a reaccionar otra vez con el mismo haloalcano, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Aquí se forma una densidad de carga negativa. Aquí se forma una densidad de carga positiva. ¿Cuál es más electronegativo? Lógicamente que el carbono, ¿no? Por lo tanto, esa carga negativa que tiene puede atacar a otro, porque aquí hay otra carga negativa, ¿no? Perdón, aquí hay una carga positiva, porque el halógeno ya saben que es muy electronegativo, ¿no? Entonces, fíjense, la carga negativa se atrae a la carga positiva, es así que lo ataca. En ese ataque, el halógeno se sale con sus dos electrones. Un rompimiento homolítico, ¿no? Porque se sale con sus dos electrones. ¿Sí? Fíjense, la carga negativa se atrae a la carga positiva, lo ataca, el halógeno se rompe, ¿sí? Y también, o lógicamente, que este sodio se va a ir también. Y te va a formar nuevamente, ¿no? La sal. Pero, ¿qué es lo que te va a formar acá? Un acoplamiento de cadena. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como acoplamiento de cadena, ¿no? Fíjense que la reacción de Wurtz, R es un radical, ¿no? Puede ser propil, metil, butil, cualquiera. Pero los dos son iguales. Fíjense, los dos radicales son iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo reaccionar un haloalcano con sodio, ¿sí? Dentro de esa reacción se produce el compuesto organometálico y ese organometálico vuelve a reaccionar con otro mismo halógeno que estaba por ahí, con otro haloalcano de la misma reacción. ¿No ves? No le estamos añadiendo nada. Reacciona con los anteriores haloalcanos que ya había. ¿Se dan cuenta? Y bueno, se produce ahí nuestro acoplamiento de cadena. El resumen de la reacción de Wurtz es esta. Dos moléculas de halógeno más dos átomos de sodio nos van a dar el acoplamiento de la cadena y lógicamente dos moléculas de la sal, ¿no? Si hacemos una sumatoria de todo esto, nos va a dar el resumen. A ver, intenten hacer, se va a simplificar el compuesto del radical con el sodio, se va a simplificar y bueno, y obtenemos la sumatoria, ¿no? ¿Se dan cuenta, no ve? Ese sería el resumen. En lugar de sodio puede estar el litio, ¿no?
Pero cuando está el litio ya no se llama reacción de Wurtz, ¿no? La reacción de Wurtz es netamente con sodio, ¿ya? Esa sería la reacción de Wurtz. No sé si tienen dudas, chicos. Bueno, no hay dudas. Continuaremos entonces. Vamos con la reacción, la segunda reacción. La reacción con catalizador. Esta es súper sencilla. En realidad son reacciones, fíjense, un alqueno y un alquino, ¿no? Esto igual lo vamos a ver en alquenos y alquinos. Sin embargo, ahora hay que tocarlo también. Es importante. ¿Ya? Simplemente, fíjense, tenemos un alqueno, ¿no? Un radical R, ¿sí? Que puede ser cualquier radical y un radical R', ¿no? Un radical diferente o igual a R, no importa. El punto es que tenemos un doble enlace. Entonces, para saturar esto, para obtener nuestro alcano, lo que hacemos es añadir un hidrógeno gaseoso. Recuerden que, les vuelvo a repetir, en estado natural el hidrógeno no está en hidrógeno atómico, ¿no ve? Está en hidrógeno gaseoso, ¿ya? Por lo tanto, sí hay que manejar hidrógeno gaseoso. Entonces, el catalizador es el paladio. Gracias al paladio, estos hidrógenos se van a unir a este doble enlace. Y finalmente, esos hidrógenos se van a unir acá y acá, ¿no? Y te va a formar el alcano, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con los alquinos, nada más que en vez de aumentar uno solo, vamos a aumentar dos. ¿Sí? Aumentamos dos y bueno, se dispersan a uno acá y el otro para acá, ¿no? Y obtendríamos el mismo alcano, ¿no? Ahí está. Súper sencilla, ¿no? La reacción con reducción con catalizador. Este catalizador atrae a los hidrógenos, no, perdón, atrae al alqueno, ¿ya? Y bueno, ahí es como si lo dejara así como listo para que lo ataquen así. Y es así que el hidrógeno ataca. Es un catalizador por eso. Muy bien, vamos con la reacción 3. La reacción de Corey-House. La reacción de Corey-House es igual para acoplamiento de cadena, para alargar la cadena, ¿no? Igual vamos a partir de un haloalcano, ¿sí? Partimos de un haloalcano y le vamos a adicionar este compuesto, ¿no? Esta es la clave de todo. El reactivo de Hillman, ¿sí? Este es el reactivo de Hillman. Fíjense cómo es, fíjense su forma. Un radical R, dos veces, ¿no? Dos radicales iguales, unidos a un átomo de cobre, y a la vez el átomo de cobre unido a un átomo de litio. Ese es el reactivo de Hillman. Eso debe estar en una solución de éter, como lo vemos acá. Ujú. Una solución. Recuerda que toda reacción debe ocurrir en una solución, ¿no ve? O sea, aquí hay éter, es como si fuera el medio de reacción. ¿Sí? Aquí hay éter y bueno, ahí se pone los haloalcanos, se pone el reactivo de Hillman y reacciona, ¿no? Así se hace. Luego esto se puede separar por otros métodos, ¿no? Bueno, entonces existe un acoplamiento. R se junta con R' y obtendríamos nuestro acoplamiento de cadena. ¿Sí? El R' se queda con el cobre y el litio se va con el halógeno. Ahí está. ¿Sí? Este método se debe utilizar para acoplamiento de cadena. También se puede utilizar el anterior, ¿recuerdan? La reacción de Wurtz, ¿sí? Pero la reacción de Wurtz, recuerden que son iguales, son idénticos los dos grupos R, ¿no ve? Aquí pueden ser diferentes. ¿Ya? A ver, ¿tenemos alguna pregunta para hasta acá? Y una pregunta. Dime. El orden que debemos tomar es ese, o sea, R con R', luego R' con cobre y el litio con la X. El orden de O, los productos, dices. sí, sí. Es indistinto, ¿no? Al final, el orden no va a alterar los productos como era, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, no importa. La cosa es que se van a producir los tres. Pero, sin embargo, ¿cuál es el que nos interesa? Es este, ¿no ve? Este es el que el que nos importa. ¿Ya? En sí, gracias.
Muy bien. ¿Tiene otra pregunta? Muy bien. Vamos con la siguiente reacción. La reducción metal-ácido. Súper sencilla, ¿no? ¿Qué significa? Tenemos un haloalcano, ¿ya? En un primer paso. Estos numeritos me indican el paso de la reacción o me indica también una sucesión de reacciones. La primera reacción que vamos a hacer es con magnesio o litio o zinc, cualquiera de los tres. Generalmente se usa zinc, ¿ya? En una segunda reacción, ¿sí? Vamos a utilizar ácido clorhídrico, ácido iodídrico o agua. Igual, cualquiera de los tres, ¿ya? Entonces, es una reducción metal-ácido, ¿no? Primero lo hacemos reaccionar con un metal, luego con un ácido y obtendríamos nuestro alcano. Aquí está nuestro alcano, ¿no? Lógicamente que aquí hay otros subproductos, ¿no? Hay otros subproductos, pero no los he anotado. Bueno, directamente he anotado el alcano que se ha producido, que es el que más nos importa, ¿no? Este es el producto que nos importa. ¿Ya? Entonces estamos haciendo la reducción, ¿sí? La reducción metal-ácido. Vamos con la siguiente reacción. Las reacciones de reactivo de Grignard. Estas reacciones con el reactivo de Grignard se utilizan más que todo en orgánica 2 porque sirven para producir alcoholes. En este caso, también se utiliza, he visto que algunos utilizan, pero no es tan recomendable en realidad, porque los rendimientos bajan un poco, ¿no? Eso decían algunos libros, los rendimientos bajan. Sin embargo, es importante conocerlos. Además, vamos a obtener los mismos productos que con las reacciones que hemos visto. A ver, vamos a ver ahorita uno por uno. Primero, ¿cómo se forma el reactivo de Grignard? Tienen un haloalcano, le aumentan magnesio en medio éter, ¿no? A ver, es como si tuvieran acá. Otra vez lo voy a hacer. Imagínense que aquí tienen su reactor, ¿ya? ¿Qué tienen en su reactor? ¿Cuál es el disolvente? Me dice, ¿no? Fíjense, el disolvente siempre se pone debajo de la flecha, preferentemente. Eso me indica que es disolvente. ¿Qué es un disolvente? Es el compuesto que está en gran cantidad, ¿no ve? Entonces ahí está el éter, ¿ya? Mi disolvente. Ahí, aquí adentro tenemos entonces los haloalcanos, ¿no? Ahí están los haloalcanos. ¿Se dan cuenta? Y resulta que le vamos a meter aquí, ¿qué le vamos a meter? Magnesio. Entonces se va a formar el reactivo de Grignard. Este es el reactivo de Grignard. Lo que estoy haciendo acá arriba es una simplificación, ¿no? Pero es para objeto de que se entienda mejor lo que estamos haciendo, para que no sea tan abstracto, ¿no? Bueno, obtenemos el reactivo de Grignard, ¿sí? Aquí está. Y este es el que me va a ayudar a hacer distintas reacciones, ¿no? La primera reacción que vamos a ver es la reacción de reducción. Fíjense, aquí tenemos nuestro reactivo de Grignard. Le añadimos agua, así de simple, agua, y obtendremos el alcano. Fíjense, súper fácil, ¿no? Reactivo de Grignard más agua y obtendríamos el alcano. Y bueno, más este otro subproducto, ¿no? Este subproducto más. Pero recuerden que este es el que me importa, ¿no? El otro subproducto simplemente viene del balance, ¿no? ¿Qué es lo que me sobra de acá? Me sobra el magnesio y X. Aquí me sobra un OH porque un hidrógeno se ha unido acá. Entonces, bueno, esto es lo que me sobra acá y se forma esto, ¿no? A partir del reactivo de Grignard también puedo hacer otra reacción, que es la reacción de acoplamiento de cadena. Entonces, agarro el reactivo de Grignard, que lo tenemos acá, lo hago reaccionar con un haloalcano cualquiera, un haloalcano cualquiera. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál creen que tenga mayor electronegatividad, el carbono o el magnesio? Lógicamente que el carbono, ¿no ve? Tiene mayor electronegatividad, por lo tanto se carga. ¿No ve? Aquí ocurre lo contrario. ¿Cuál tiene mayor electronegatividad? El halógeno, ¿no? Se carga negativamente. Entonces ocurre lo mismo. Fíjense, este va a atacar a este, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y se va a salir el magnesio con X y bueno. El punto es que se va a llegar a formar
nuestro acoplamiento de cadena, como lo vemos allí. Y como producto residual vamos a tener esta sal. ¿Ya? Fíjense la forma, voy a volver un poquito atrás. Fíjense la forma del reactivo de Grignard. El magnesio se entra al medio, ¿no? De esto, se entra acá, ¿sí? Y eso es lo que te genera una densidad de carga negativa en el carbono, ¿no? Esa es la gran diferencia. Porque fíjense, aquí la densidad de carga del carbono, ¿cuánto era? ¿Negativa o positiva? Positiva, ¿no ve? Porque el halógeno le jala electrones, entonces positiva. Pero acá, ¿cuál es su densidad de carga? Negativa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es negativa ahora? Porque el magnesio tiene menor electronegatividad que el carbono. Entonces, fíjense el cambio que ha habido. Y por eso es la reactividad del reactivo de Grignard. Por eso es tan importante, ¿no? Pero al final, lo que vamos a obtener es la reacción de reducción y la reacción de acoplamiento. Fíjense, eso ya lo habíamos visto. La reacción de reducción es esta, ¿no? Y por eso aquí pongo que es mejor utilizar este método para la reducción y no el ácido de Grignard, ¿no? Y lo mismo acá, Corey House. Esto es para alargamiento de cadena también, ¿no? Entonces es mejor también utilizar este y no el de Grignard. ¿Sí? Sin embargo, ahí lo tienen los de Grignard para que lo sepan y también es importante saber, ¿no? Tener más amplitud. Bueno, ¿tienen preguntas? Ya habríamos terminado esta parte. Oxy, ¿qué era R'? R' es otro radical distinto. O sea, R puede ser etil y R' puede ser propil. ¿Te das cuenta? Es otro radical. Gracias. ¿Ya? Eso, no se olviden eso. Por ejemplo, R puede ser, no sé, imaginen un CH3, un grupo metil, ¿no? R' puede ser, no sé, un grupo etil. ¿Se dan cuenta? Eso es algo que tienen que saber, o sea, tienen que tener claro. R puede ser cualquier grupo alquilo, etil, metil, lo que sea, ¿ya? No se olviden de eso. Bueno, ¿otra pregunta tienen? Ok, entonces vamos a un ejemplito y ahí acabamos, chicos. ¿Qué hora es? Ahorita voy a ver mi reloj. Bueno, tenemos media hora, acabamos en 15 minutos. Ya, a ver, mientras tanto, voy a estirar el cuello y voy a mejorar la voz. Si tienen preguntas, háganmelas ahora, ¿ya? Bien. A ver, todos lean el siguiente ejercicio. Léanlo, léanlo. Ok, ¿qué dice? Represente métodos de cómo podría preparar el butano a partir de, inciso A, 2 moléculas de bromoetano. Inciso B, buteno. Inciso C, 1 cloropropano y cualquier otro reactivo orgánico o inorgánico. Inciso D, 2 bromobutano. Bueno, ¿no? Inciso A partir de 2 moléculas de bromoetano, dice que llegues a preparar el butano. ¿A qué nos sugiere eso? 2 moléculas idénticas. ¿Qué nos sugiere? ¿Recuerdan esto, no ve? 2 moléculas idénticas. ¿Qué nos sugiere eso? Reacción de Wurtz. ¿No ve? Muchos ya se han debido recordar. La reacción de Wurtz va a juntar 2 moléculas iguales, ¿no? Entonces vamos a hacer acá la reacción de Wurtz para el inciso A.
Entonces tenemos acá el bromoetano, ¿no? Este es el bromoetano, ¿sí? Bromoetano, muy bien. Lo vamos a hacer reaccionar con 2 átomos de sodio, ¿ya? ¿Qué vamos a obtener? El compuesto organometálico que vemos acá y el bromuro de sodio, ¿no? Que sería la sal que se forma. Después, este mismo va a reaccionar aquí abajo con otra molécula de bromoetano, ¿sí? Ya saben qué es lo que va a pasar. Va a atacar, ¿no ve? Fíjense la flecha azul. Va a atacar a ese carbono por la densidad de carga, ¿no ve? ¿Recuerdan? La densidad de carga ataca y bueno, se sale el bromo y llegamos a formar el butano. Ahí está, ¿sí? 2 moléculas de bromoetano, ¿sí? En el resumen, aquí está el resumen. 2 moléculas de bromoetano te forman el butano, ¿no? Lógicamente con la reacción de Wurtz, que sería con sodio. Facilito, ¿no? ¿Tienen preguntas? Es mejor que lo escriban así por estos 2 pasos en vez de hacer el resumen, ¿no? Es mejor que lo escriban así, ¿ya? Bien, ¿qué nos dice el inciso B? ¿Cómo preparas butano a partir de buteno? Aquí está. Aquí tenemos el buteno o el 2-buteno, me decía. Ah, no, no, no. Bueno, ese es el 2-buteno, ¿ya? Aquí lo voy a modificar. Es el 2-buteno, ya chicos, aquí me he comido ese numerito. 2-buteno, ¿ya? Aquí vemos el 2-buteno. Le agregamos un átomo de hidrógeno en catalizador de paladio y los hidrógenos se han acoplado ahí. ¿Ven? Y eso que nos forma el butano, ¿no? Súper sencillo, ¿no? Inciso C, ¿qué me dice? Formar butano a partir de 1-cloropropano y cualquier otro reactivo orgánico o inorgánico. ¿Qué le sugiere eso? 1-cloropropano y cualquier otro reactivo inorgánico, me dice acá. El cobre es inorgánico, orgánico. El litio es inorgánico, ¿no ve? Entonces ahí ya nos sugiere que utilicemos la reacción de Corey-Haus, ¿no? Ahí vamos a utilizar Corey-Haus entonces. Vamos al inciso C. Aquí está súper sencillo también. Fíjense, aquí tenemos el cloropropano o 1-cloropropano. Aquí está nuestro reactivo de, ¿cómo se llama este reactivo? Reactivo de Hillman, ¿no? Aquí está nuestro reactivo de Hillman. ¿Sí? Recuerden el R, ¿recuerdan esto? R' 2, ¿no ve? CuLi. Este es el Rx, ¿no? El Rx. ¿Se dan cuenta? ¿Qué va a pasar? Se va a juntar el R con el R', tal cual. Y te forma el butano, ¿no? ¿Y qué te va a sobrar? Un R' juntado al cobre, más litio con X, ¿no? Ahí está. Y aquí tenemos, ¿no? El R' con el cobre y el litio con el cloro. ¿Cuál es el producto que nos interesa? El butano. Ahí está. ¿Sí? Ahí está el butano. ¿Tienen preguntas? Vamos con el inciso D. D de dedo. Hay que preparar el butano a partir del 2-bromobutano. Dice. ¿Qué les sugiere eso? ¿Mm? ¿Qué les sugiere eso? ¿Estamos de acuerdo? Reducción. Ya está esa cadena, ¿no? De los 2-bromobutanos. Simplemente hay que reducirlo. A ver, veremos. Aquí está. ¿Sí? Aquí tenemos, aquí le he puesto X, ¿no ve? Pero me dice que era bromo. Entonces ahí se me fue. Bromo, ¿no ve? 2-bromobutano, aquí está. 2-bromobutano. Le aplicamos la reducción. En este caso lo vamos a hacer en un primer paso con zinc y en un segundo paso con ácido clorhídrico.
Eso significa. Si hacen ustedes lo mismo, o sea, si no ponen 1, 2, significa que estarían haciendo todo al mismo tiempo. Y eso no es así. Tiene que hacer primero con zinc, y una vez que sale eso, recién le haces con ácido clorhídrico, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que se va a obtener? La reducción. Aquí está. ¿Sí? El bromo, el halógeno, se ha sustituido por un hidrógeno, perdón, y hemos logrado la reducción, ¿no? ¿Por qué se llama reducción? ¿Alguien sabe? A ver, 5 puntos a alguien que me diga por qué se llama reducción. Porque estamos sustituyendo el halógeno por hidrógeno. Mm, ciertamente, Por su ¿no? Pero, electronegatividad. a ver, ¿puedes repetir? Por su electronegatividad. Ya, pero a ver, un poquito más puedes explicar. Ya, Ah, es que el a ver, bromo dale, es dale, adelante. más a ver, el bromo es mucho más electronegativo que el hidrógeno, entonces cuando hay un cambio se vuelve menos electronegativo. Efectivamente, ¿no? Muy bien, ¿cuál es su nombre? Fernando Vía, Bien, 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 Fernando. Muy mucha bien. atención. Ya, es correcto, ¿no? Lo que dice Fernando. Fíjense, aquí tenemos una densidad de carga negativa, ¿no? Aquí tenemos una densidad de carga positiva. Recuerden de las reacciones de ion-electrón. ¿Recuerdan las reacciones de ion-electrón de Prefa? Cuando ganaba electrones, ¿qué se decía? Gana electrones, ¿cómo se llama eso? Se Sí, se reduce. ¿Recuerdan? Gana electrones, se reduce. Gana electrones, pierde valencia, se reduce. Cuando pierde electrones, gana valencia, se oxida. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjense solamente a este carbón. El carbono estaba con carga positiva. Resulta que se ha sustituido a ese halógeno por un hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora con la densidad de carga del carbono? ¿Cuál es más electronegativo, el carbono o el hidrógeno? El carbono, ¿no ve? Entonces, fíjense que está ganando electrones el carbono. Está ganando densidad de carga. Está pasando de una densidad de carga positiva, que significa pérdida, ¿no ve? Está pasando a una densidad de carga negativa, que significa ganancia de densidad de carga. Está ganando electrones. Por lo tanto, se reduce. ¿Se dan cuenta? Esto nadie les va a explicar. Les apuesto que nadie les va a explicar. ¿Ya? Pero eso es lo que está pasando. Se reduce ese compuesto porque está ganando electrones. ¿Sí? Por eso, generalmente, cuando ustedes adicionen hidrógenos a su molécula por alguna razón, eso se llama reducción, se está reduciendo. Siempre se asocia aumento de hidrógenos con reducción, por esta razón. Y al contrario, cuando añadimos oxígeno, decimos que se oxida. ¿Por qué? Porque cambia igual esta densidad de carga. ¿Cuál es más electronegativo, el oxígeno o el carbono? El oxígeno, ¿no ven? Si el oxígeno le quita electrones, por eso decimos que se oxida. ¿Se dan cuenta? Pierde electrones, se oxida. Entonces, cuando añadimos oxígeno a nuestra molécula, estaríamos diciendo que se está oxidando básicamente. Ya por eso siempre que ustedes vean que una molécula se está añadiendo oxígenos, se está oxidando. Si una molécula se está añadiendo hidrógenos, se está reduciendo. ¿Sí? Muy importante eso, ¿ya? Bueno, ese era un paréntesis. Finalmente hemos obtenido la reducción de nuestro compuesto, ¿ya? Hemos reducido y eso era todo lo que nos pedía, ¿no? Fíjense que el inciso D, del 2-bromobutano, lo hubiéramos hecho con la reacción de Grignard, ¿sí? Lo mismo el inciso C, con el reactivo de Grignard, ¿no ve? Acoplamiento de cadena o reducción. En este caso lo hemos hecho con estos otros dos métodos, ¿no? No sé si tienen preguntas, chicos.
¿Sí? Eso es lo que hemos utilizado, ¿no? Para el inciso A, Words. Para el inciso B, reducción con paladio. Para el inciso C, Core House. Para el inciso D, reducción metal ácido, ¿no? Entonces, con eso ya ustedes pueden resolver los exámenes tranquilamente. Lo voy a dejar de grabar.